con lo que corresponde a la parte de gestión de riesgos. Y bueno, he querido comenzar mi presentación con nada que tiene que ver con la gestión de riesgos de activos viales, o sí, depende. Salvador se ríe porque está viendo aquí los nombres de Acciona y de Indra, que son dos compañías fundamentalmente españolas, y lo que estoy marcando en la imagen es su cotización de bolsa del último año. ¿Por qué estoy mostrando esta diapositiva? Porque vamos a hablar de riesgos, y hablar de riesgos también es hablar de oportunidades. Digo esto que tiene que evaluarse en su justa medida. Y digo porque si cualquiera de los que está aquí en la sala tuviera esta información, hubiera tenido esta información acerca de cuál iba a ser la evolución en bolsa del valor de estos activos de empresa en septiembre de 2018, pues tendría muy claro cuándo invertirle a una compañía y cuándo tendría que vender acciones de esa compañía. Porque no estaríamos asumiendo ningún riesgo. Lo que tendríamos sería un oráculo que nos estaría diciendo cuál es el momento oportuno. Pero, gestionar el riesgo es como invertir en bolsa. Hay que saber de qué estamos hablando, hay que conocer que tenemos un peligro, digamos, asociado a las consecuencias de un riesgo, y que en función de nuestras decisiones, pues vamos a gestionar bien nuestros riesgos o no. En este sentido, pues está claro que si todos hubiéramos tenido una oportunidad de invertir en la bolsa en Acciona, pues lo hubiéramos hecho en enero del 19 y hubiéramos vendido en abril del 19, aproximadamente con unas buenas ganancias. En el caso de Indra, pues bueno. ¿Qué más cuestiones podemos añadir a esto de la gestión de riesgos? Pues hombre, hay veces que no se trata de un riesgo normal y corriente, a veces hay factores de riesgo que son especialmente intensos. Fíjese que todos recordaremos algo que nos ha hecho daño a la economía mundial, que fue la quiebra de Lehman Brothers. A partir de ahí, bueno, se destapó una serie de cuestiones que hicieron que la economía mundial se tambaleara. Y bueno, sin duda, esos riesgos que se corren afectan a todo, a toda la economía y, como no, afecta sin ninguna duda a la gestión de activos. Y tenemos que hacer una gestión de activos también que esté basada en la planificación y en la planificación del riesgo. La planificación se va a ver más en detalle, yo creo, mañana. Ricardo Solorio va a hablar mucho más del tema de planificación, es la parte 3 o el bloque 3. Y a pesar de todo, dentro del bloque 2 también hay una parte importante. Pero en definitiva, se trata, en el caso de la gestión de riesgos, de que nosotros identifiquemos oportunidades y sobre todo detectamos amenazas en esta gestión de riesgos. ¿Cómo comienza esto de la gestión de riesgos? Digo, por echarle un poco de historia al tema y que no pensemos que nosotros hemos inventado el agua caliente. Ya, digamos que se empieza a pensar y se empieza a hablar de gestión de los riesgos en los años 60, donde la industria, sobre todo la industria en general, pasa de tener muchos procesos manuales a tener muchos procesos automatizados. En ese momento es cuando se requiere un control de ciertas actividades que hasta el momento no se habían tenido en cuenta y que generan unas amenazas que hay que controlar. ¿Y dónde se controlaron o dónde se iniciaron un poco más ese conocimiento de la gestión de riesgos? Pues fundamentalmente en el sector de seguros, lógicamente, porque les iba en ello su negocio. En el sector tecnológico, toda la parte de tecnología que tiene que ver con modernización, informática, robótica, etcétera, etcétera. Los militares, ¿no? Todo lo que era la parte de tecnología militar, la parte náutica y la parte nuclear, que implicaba en sí mismo una gestión de riesgos en la cuestión energética. Y allí, ya más o menos por los 70, fue cuando los Estados Unidos, en el Consejo, digamos, de Regulación Nuclear, establecieron un código de seguridad que pretendía fundamentalmente minimizar los riesgos. Y este modelo se empezó a implantar en las empresas para controlar su gestión de los riesgos en los procesos y de implantar unas primeras normas y unos estándares que no estaban todavía bien tipificados. A partir de ahí, pues ya ven que ha habido distintas iniciativas desde el punto de vista del conocimiento y la gestión de riesgos que pudiéramos
trasladarla un poco cronológicamente como muestra la diapositiva, hasta llegar a la elaboración de una norma que es la ISO 31000, que nos indica una forma, una metodología o una normatividad de cómo llevar a cabo la gestión de riesgos de una manera global. Es un poco, a nivel de historia, lo que quería contarles del tema de riesgos. Y esto fundamentalmente se ha llevado a cabo de una manera muy intensa en la gestión empresarial, sin ninguna duda, porque la gestión de riesgos es el día a día de la compañía. Si no asumimos riesgos, probablemente nunca vamos a hacer crecer una compañía, y cada riesgo supone una amenaza, pero supone una oportunidad. Gestionar bien y de manera adecuada ese límite de riesgos va a conseguir o va a tener como meta pues el éxito de una compañía en muchos casos, ¿vale? ¿Cómo entendemos el riesgo en sí mismo? Y el riesgo es, como dice ahí, la incertidumbre de que algo pase. O sea, hay cierta incertidumbre de que pueda pasar. Y entonces lo que haremos será, en función de los riesgos que nosotros detectemos, establecer una serie de prioridades, asignar unos recursos de cara a controlar esos riesgos y garantizar un poco el éxito de nuestra gestión, que nunca va a estar garantizada al 100%, porque nunca vamos a ser capaces de controlar ciertos riesgos, como vamos a ver más adelante. ¿Cómo vamos a clasificar los riesgos? Pues miren, tenemos por un lado los riesgos sistemáticos que no dependen en absoluto, digamos, de la gestión del día a día nuestra. No depende de nosotros que haya una crisis económica, no depende de nosotros que tengamos perdón lo que voy a decir porque vamos a decir en otro caso, que tengamos un edificio donde se realiza una actividad y donde estemos gestionando un montón de cosas en ese edificio y ese edificio se incendie. Pues eso es un imponderable y es un riesgo que nosotros difícilmente podemos controlar y prever. Un conflicto político, como que ¿quién pudiera prever un golpe de Estado? Son riesgos, igual que un desastre natural. Aquí, desde luego en México, hay, digamos, bastante experiencia en todo lo que es el tema de terremotos y lo que ello causa. Y es un desastre que, hoy por hoy, a reserva de que esté equivocado, creo que es muy difícil de prever y de establecer esos riesgos que están fuera de nuestro control, esos riesgos sistemáticos que, bueno, que de alguna manera están ahí, que nos van a provocar pues una amenaza, pero que no podemos controlarlos de ninguna manera. Sin embargo, hay otro tipo de riesgos que no son sistemáticos, que dependen de nosotros, que son, por ejemplo, en el caso de una compañía o en el caso incluso de una administración pública, ese plan de inversiones que tenga un adecuado retorno de inversión o un buen plan financiero. Eso sí depende de nuestra capacidad y de hacer las cosas bien. Por tanto, si no hacemos bien un plan de inversión, si no hacemos bien un plan financiero, eso va a suponer en sí mismo un riesgo y por tanto una amenaza, ¿vale? También vamos a distinguir los riesgos, vamos a hacer otra clasificación de riesgos por su naturaleza, ¿vale? Ahí tenemos riesgos de tipo financiero, de tipo económico, ¿vale? Que sí dependen de la organización. Otra vez volvemos a una gestión propia en donde nosotros sí podemos controlar un poco la evolución de estos datos, podemos controlar un poco cómo van las tasas de crédito, los tipos de interés, la liquidez del mercado. Básicamente, salvo que tengamos alguna situación catastrófica, como hemos comentado previamente, esta crisis que hubo en determinados años, en el año 29 o en el año 2008. Pero bueno, y luego hay otros, otra vez, que no dependen de la organización, como ven, que son factores ambientales, que son estos riesgos de fallos, estos factores sociológicos, de ámbito político o de ámbito legal. Desde el punto de vista legal, un cambio de legislación en un país puede suponer un riesgo o una amenaza, sin ninguna duda, a la hora de hacer cualquier tipo de gestión, ¿vale? Estamos hablando de riesgos puros que nos van a derivar en una pérdida económica, y el riesgo especulativo, que es ese riesgo especulativo que nos va a decir, oye, no sé si cuando yo asumo este riesgo va a ser para bien o va a ser para mal. Entonces, dentro de esos bloques que estamos marcando, ahí ven que a partir de ahí, de todo ese análisis de esta situación, nace esta norma ISO 31000, que es la de gestión de riesgos, que está dividida en su contenido en 4 grandes partes, como se puede apreciar ahí. Entonces, principios y directrices, la gestión de riesgo, el vocabulario, y me gustaría que se fijasen en la parte que se refiere a los resultados esperados, en donde nosotros lo que esperamos haciendo una buena gestión de riesgos es mejorar
la identificación de oportunidades, optimizar la gestión, aumentar la confianza, etcétera, 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 que es lo que estamos buscando sin ninguna duda a la hora de hablar de la gestión de riesgos volcado a la gestión de activos. Esto es lo que estamos buscando y esto es lo que nosotros debemos, digamos, de manejar, identificar, evaluar, monitorear y valorar esa gestión de riesgos que se puede hacer de manera cuantitativa. A veces nosotros podemos o somos capaces de medir ese riesgo con modelos de probabilidad, con modelos de simulación computacional, o sea, de una manera relativamente compleja, podemos establecer qué riesgos vamos a cometer o qué riesgos vamos a poder sufrir. Y lo mismo se podría hacer de una manera un poco menos científica, de manera cualitativa. Alguien que tenga, bueno, a base de su experiencia y de su intuición, su toma de decisiones a nivel de riesgo va a estar basada en eso, en experiencia y en intuición. Y a veces hay cuestiones que no pueden estar basadas en aspectos cuantitativos porque no son fáciles de cuantificar o de valorar. Y tenemos que recurrir a la experiencia y a la intuición para una toma de decisiones y para hacer una buena gestión de riesgos, ¿no? Entonces, lo que hay que definir es, en lo que es la gestión de riesgos, definir una serie de objetivos que vamos a tener, qué alcances, qué presupuesto, si vamos a hacer esa gestión de riesgos utilizando medios internos o externos, lo que es de la organización, propios de la organización o por medio de consultoría, identificar y analizar el impacto. Fíjense que aquí hay una matriz que es la que utiliza la norma ISO 31000 de impacto, que es donde nosotros debemos detectar, bueno, con cierto cuidado y con cierta atención, dónde estamos. Nosotros podemos tener riesgos pequeños desde el punto de vista cuantitativo, pero que nos generen un impacto económico grande, o podemos tener muchos riesgos pequeños. En fin, hay una matriz en la que tenemos que detectar dónde estamos nosotros. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la probabilidad de que ese suceso pase? Si es una probabilidad alta o una probabilidad baja, y dependiendo de si sucede o no sucede algo, cuál va a ser el impacto o las consecuencias. Si va a ser una consecuencia despreciable o va a ser una consecuencia catastrófica. Es decir, que nosotros nos enmarcamos aquí en alguna de estas casillas en donde nosotros podemos estar más o menos seguros del riesgo, pero tiene un bajo impacto y lo asumimos. O podemos tener una muy baja probabilidad de que eso suceda, sin embargo el impacto puede ser muy alto y ahí la toma de decisiones sí que es importante. ¿Cómo pudiéramos trasladar esto a la gestión de activos carreteros? Pues miren, a mí se me ocurrió que en base a lo que he leído y lo que han elaborado mis compañeros del comité en el manual, creo que la forma más adecuada en la que podemos trasladar la gestión de riesgos a la gestión de activos, pues bueno, la he tratado de expresar de esta manera que ven ustedes aquí. Al final nosotros lo que vamos a tener es una serie de activos, vamos a tener una serie de riesgos asociados a la no conservación o al deterioro de ese activo, a una mala gestión de conservación y mantenimiento, y vamos a tener que llevar un control más o menos periódico de inspeccionar ese activo. En cada uno de los activos le vamos a aplicar un índice de estado. Ese índice de estado, pues hombre, nosotros conocemos o hemos estado hablando de parámetros que son muy claros, como son el IRI, las deflexiones, la fricción, y de otros que no están tan claros, de cómo definir, por ejemplo, un índice de estado de una señal de tráfico. Pues puedo definirla más o menos con un criterio, pero pueda ser algo que yo considere. Y dice, no, pues yo voy a decir que una señal de tráfico cuando está en muy buen estado, su índice de estado es 100, y cuando está en muy mal estado es 0. Hay que establecer cuáles son los índices de estado en función del activo. Hay que definir también cuál es el riesgo de fallo. ¿Cuál es el riesgo de que suceda un fallo en ese activo? Si sucede un fallo en una señal, puede ser debido a que hay una pérdida de retroreflexión. Puede ser debido a que desaparezca la señal porque ha habido, por ejemplo, un crecimiento de la vegetación extrema y no se ve la señal. Hay un riesgo porque no se ve la señal. Pero ¿cuál es el nivel de ese riesgo? ¿Podemos comparar el nivel de ese riesgo al de otro activo, como pueda ser la no conservación de un puente y el efecto que puede producir el colapso de un puente? Pues evidentemente no. Por eso tenemos que definir también el impacto del riesgo en cada caso. Adicionalmente,
nosotros ahí sí que ya podemos establecer con distintos modelos, o bien probabilísticos, matemáticos, o bien basándose en nuestra experiencia y en nuestra intuición, cuál es la probabilidad de que se produzca un fallo en ese elemento. Y aplicar entonces, con todo eso que estamos hablando, una fórmula que nos permita conocer el índice de riesgo. Si eso lo hacemos para cada uno de los activos, nosotros vamos a ser capaces, de alguna manera, de llevar a cabo con un inventario de activos una gestión por riesgos. ¿Vale? Más o menos, si vamos dando los pasos que yo les estaba indicando anteriormente, pues vean que lo primero que hago es definir en un activo cualquiera cuál es su índice de estado. ¿Vale? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues miren, ahí he puesto un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de cómo definir el índice de estado de una señal de tráfico. Pues oiga, básicamente a mí lo que se me ocurre, que es lo que en mi experiencia hemos realizado, es ir con algún elemento móvil y decir esta señal está regular, mal o bien, adicionalmente a que midamos la retroreflexión, que es un parámetro que nos va a decir, bueno, cuál es el grado de visualización de ese elemento. En otros casos, pues no es tan fácil, a lo mejor una barrera de seguridad metálica, pues también tenemos que ir a recurrir a un modelo de este estilo, en el que decimos regular, mal o bien, ¿no? Que puede ser relativamente sencillo y puede ser válido. De manera que al final establezcamos un índice de estado en función de ciertos parámetros de cada elemento y de la vida útil esperada. Esa vida útil que, por ejemplo, en una señal de tráfico pudiera decirse que son 10 años. Yo sé que la vida útil de una señal y de su retroreflexión, es decir, de su funcionalidad, es del orden de 10 años. ¿Cuántos años lleva instalada? ¿Cuánta vida útil le queda? ¿Qué índice de estado tiene? Bueno, eso es un ejemplo más o menos básico de cómo podríamos llegar a un índice de estado. Un poco más complejo, pues en el caso de una estructura. Si nosotros tenemos una estructura, pues ahí ya tenemos que ir haciendo un análisis elemento por elemento de la estructura, de las pilas, de los estribos, del tablero, de la cimentación, etcétera, etcétera, y generar un índice de estado de esa estructura es mucho más complejo y tiene que ser llevado a cabo, ya no vale, digamos, la apreciación incluso visual de un técnico que pueda ir por la carretera visualizando señales, tendría que ser de otro estilo. Tenemos que poner aquí a los mandos a una persona que tenga conocimientos de qué es una estructura, de cuáles son sus deterioros y del impacto que pueden producir a la hora de hacer una inspección que se pueda calificar como una inspección principal o de detalle. Y de ahí obtener también un índice de estado de lo que pueda ser ese elemento. A partir de ahí, pues podemos hablar del índice de estado de los pavimentos. Hemos hablado aquí que medimos FIRI, medimos deflexiones, fricción, roderas, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos tiene un parámetro asociado, cada uno de ellos tiene unos umbrales en los que nosotros consideramos que están mejor, bien, mal o regular, y pudiéramos obtener un índice de estado global del estado de los pavimentos. ¿Vale? En cualquiera de los casos estamos viendo 3 ejemplos de 3 activos en el que lo primero que estoy valorando es el índice de estado. Entonces, pues ahí tengo una señal cuyo riesgo de fallo tiene que ver con la seguridad vial, cuya fecha de inspección pues yo he llevado a cabo en un determinado momento y en ese determinado momento tiene un índice de estado de calidad que es el que estamos marcando ahí. ¿Cuál sería, en este caso, el impacto o el riesgo de fallo? Pues miren, hay una serie de factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer ese impacto en el riesgo. Y el impacto de riesgo tiene que ver con estos factores que hay aquí. Eso es lo que dice la ISO 31000 y lo que refleja nuestro manual de gestión de activos, que dice que tenemos que tener en cuenta factores relacionados con la seguridad, factores relacionados con la reputación de la institución, factores relacionados con el medio ambiente, aspectos financieros y aspectos contractuales. Cada uno de ellos, cada uno de estos factores, podemos darle más o menos peso en función de lo que nosotros consideremos que va a ser nuestro impacto de riesgo. Y en base a ello, obtener un valor que nos permita, mediante la definición de criterios, establecer cuál es el índice de riesgo de fallo de cada uno de nuestros elementos. Pues el índice de riesgo de fallo de una señal pues puede ser bajo, porque el hecho de que una señal, digamos, la perdamos, desaparezca,
o deje de dar su funcionalidad, pues hombre, es importante, pero bueno, dentro de un contexto, si quieren, cualitativo, pues le damos un factor un poco bajo comparado con la que le damos al puente, que decimos, oiga, es que si el puente falla y tenemos un colapso, el impacto o el riesgo, o sea, las consecuencias son grandes y graves. Ese es el índice de riesgo. Vale, he puesto ahí otro ejemplo, pero es un ejemplo que puede ser más o menos acertado en el caso de los pavimentos o en el caso de otros activos. Es verdad que el caso de los pavimentos, en muchos casos, en muchas situaciones, se deteriora y el impacto a nivel de riesgo no es excesivamente alto porque los ciudadanos siguen rodando por esas carreteras. Se quejan, están mal, son incómodas, vaya un bache, a lo mejor se me estropea una llanta, pero bueno, no es lo mismo ni tiene el impacto de que se nos caiga un puente, porque ustedes han visto cuál es el impacto a nivel de reputación y a nivel de imagen que provoca la caída de un puente. ¿Vale? El hecho de que haya, como ha habido en algunos casos, un fallo grave en un pavimento también tiene una pérdida de reputación e imagen. No somos ajenos a ello y ha sucedido, incluso recientemente tenemos algún ejemplo más o menos cercano que ha provocado situaciones de cierta tensión, ¿no? con el tema de los pavimentos. ¿Cuál es la probabilidad de fallo? Pues la probabilidad de fallo también la tenemos que definir, bueno, pues en función de la organización y en función de determinados factores. Miren, en el caso de una señal, ¿cuándo hablamos que va a fallar una señal? Sí o sí. Pues bueno, pues ya hemos dicho que su vida útil pueden ser 10 años. A nivel de retroreflexión puede ser un poco más o un poco menos, pero en realidad es o falla o funciona. No hay mucho más en ese sentido. No es lo mismo que un pavimento. En un pavimento tenemos una evolución y no es un falla o no falla. Tenemos una situación ideal desde el principio, pero tenemos unos modelos de evolución que hacen que los deterioros de los materiales del pavimento vayan incrementándose, empiezan a aparecer fisuras, empiezan a aparecer piel de cocodrilo, fallos, hasta que llega un momento que hay que realizar una reposición o un fallo total. En el caso de puentes el tema es bastante más complejo, porque si bien en el caso de los pavimentos tenemos modelos determinísticos que más o menos están contrastados, en HDM podemos ver algunos, de cómo evolucionan los deterioros de determinados parámetros de los pavimentos, pues en el caso de los puentes aquello no es nada sencillo. ¿Cómo podemos prever el riesgo de fallo de un puente? Pues tenemos que irnos a modelos probabilísticos que son mucho más complejos. Hablábamos a la hora de la comida, del almuerzo, que en el caso de los puentes nosotros definimos muy bien cuál es el índice de estado. Vamos, lo revisamos y decimos esto está entre 0 y 5. Y los que están entre 4 y 5 yo actúo. Pero ¿cómo soy capaz de prever qué va a pasar en un puente a futuro? Los modelos de evolución de los deterioros en los puentes son muy complejos y no está muy bien resuelto ese tema. Actualmente yo creo que los modelos que están más acertados y están más utilizados y más desarrollados están los países nórdicos, en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, y están basados en modelos probabilísticos de cadenas de Markov y la evolución que se produce con esos modelos probabilísticos. En base a eso podemos ver que en un tiempo determinado quizá podemos esperar una alta probabilidad de fallo de ciertos puentes y ahí, pues de alguna manera, establecer esa probabilidad de fallo con el tiempo. Hay otros factores, como decía, que no son dependientes de la organización, no tienen que ver con la organización y, sin embargo, sí constituyen un factor de riesgo que hay que tener en cuenta, de una manera o de otra. Fíjense, aquí anoté un gráfico, ahí tengo la fuente, donde se detectan determinados fallos desde el punto de vista de desastres de origen natural en Colombia. Y ven, pues hay una serie de fallos que se están produciendo como un desastre natural que tienen como consecuencia un impacto económico. Replican en un impacto económico en la economía y hacen que se detraiga de los presupuestos generales de Colombia pues una cantidad que periódicamente no podemos abstraernos de que son factores de riesgo que tenemos que considerar. Hay una serie de desastres naturales, igual que en otros lugares pues sabemos que hay huracanes y en otros lugares sabemos que hay terremotos y que constituyen un factor de riesgo que no podemos prever, pero sí que de alguna forma deberíamos cuantificar y reservar
algo que tenga que ver respecto a esa gestión de riesgos, ¿no? Podemos establecer, por ejemplo, un ciclo. Oiga, mire, yo estoy viendo que en base a la historia que tengo de desastres o catástrofes naturales, puedo establecer un ciclo de retorno y ese ciclo de retorno me da un coste aproximado de lo que yo estoy invirtiendo en la gestión de esos desastres naturales y, por tanto, introducir esa información en la gestión global del riesgo. Es algo un poquito más, si quieren, mucho menos técnico, mucho menos científico, pero sí es algo que deben tener en consideración y que debe estar en el modelo de la gestión de riesgos como un factor, ¿no? Entonces, bueno, se nos podía ocurrir plantear algo así. Es muy burdo, pero bueno, podemos decir que en un ciclo determinado de años vamos a tener un gasto y como valor medio pues deberíamos reservar un gasto anual que tenga que ver con ese aspecto. Al final, lo que vamos a tener es un índice de riesgo en cada uno de nuestros activos que va a estar definido por la probabilidad de que ese riesgo suceda y por el impacto del riesgo. Y al final podremos obtener un valor más o menos cuantitativo y tendríamos que tener el coste de reposición de ese activo. Con este pequeño ejemplo, que no es más que otra cosa, que es un pequeño ejemplo, no tomen al pie de la letra, ni mucho menos los números que aparecen en el cuadro que estoy mostrando en pantalla, sí que de alguna manera les estoy dando un poco las pautas y los pasos que considera no solo el Manual de Gestión de Activos que está publicado en PIAR, sino la norma 31.000 en lo que tiene que ver con la gestión de riesgos y un poco aplicado a esto, a lo que tiene que ser la gestión de riesgos de activos viales. Bueno, esto, una vez que tenemos establecido un índice de riesgo, nos podría permitir ordenar nuestros activos por factor de riesgo y una vez que tenemos ordenado por factor de riesgo ya sabemos de alguna forma que pudiéramos hacer una planificación de inversión en factor de riesgo y decir, oiga, pues hombre, yo tengo una cantidad de dinero destinada a la conservación de gestión de activos. Si yo quiero hacer una inversión en el mantenimiento y gestión de activos en función del riesgo, lo puedo hacer teniendo en consideración todo lo que he visto antes, es decir, mi inventario de activos, su estado de condición, su evolución con el tiempo y basándonos en la evolución con el tiempo, tratar de sacar un factor o un índice de riesgo que me permita bueno, tener un criterio de toma de decisión. Esto básicamente es lo que tendría que ver un poco con lo que tiene que ver con la gestión del riesgo, establecer un presupuesto no un presupuesto para lo que es la gestión de conservación de activos, sino que tengan ustedes en cuenta de que para hacer una gestión de conservación de activos en sí mismo, para hacer esa gestión necesitamos un presupuesto. Y necesitamos unos recursos de gente experta en gestión de activos, de gente que sepa de análisis económico y financiero, gente que sepa de imagen, de cuál es el impacto que produzca, digamos, determinado riesgo, gente que sepa de factores medioambientales y de aspectos legales, porque todo ese equipo de gente puede elaborar un plan de gestión de activos basado en el riesgo con un criterio mucho más riguroso que lo que aquí yo les he pretendido mostrar a modo didáctico, como un ejemplo, y como un poco el seguimiento de lo que tendría que ser la gestión de activos por riesgos, ¿no? Por impacto de riesgo. Bueno, adicionalmente a esta presentación me queda la última, que por eso vamos a tratar de llegar en tiempo, por si luego después me quieren preguntar algo, si les queda ganas y ánimo, que tiene que ver con la planificación del ciclo de vida de los activos viales. Voy a tratar de no ser especialmente pesado y vamos a ver si redondeamos un poco esta parte del segundo capítulo del Manual de Gestión de Activos que tiene que ver con la planificación del ciclo de vida. Sí. Bien, vamos a ver. Bueno, ¿cuáles son los objetivos fundamentales que nos marca el manual de PIAR, que es lo que es la planificación del ciclo de vida? Pues ahí están más o menos marcados.
cada uno de ellos ahí. Identificar la inversión estratégica de inversiones, tenemos que predecir el rendimiento futuro de nuestros activos, con eso podemos determinar el nivel de inversión para fijar un nivel de calidad, o bien al revés. O sea, por un lado podemos, fíjense que lo que dice la parte superior derecha es cuánto nivel de inversión yo requiero para tener un nivel de calidad, ¿vale? Y con eso planifico, o cuánto dinero tengo y con el dinero que tengo qué nivel de calidad voy a tener en mi red. Esa es una segunda visión. Al final nos va a servir sin ninguna duda esa planificación para apoyar la toma de decisiones. ¿Eso qué quiere decir? Pues hombre, que a la hora de decidir dónde nos gastamos el dinero en la gestión de conservación, dónde invertimos, aquí y allá, en este tramo, en otro, si nuestra decisión es que los tramos de conservación sean más cortos, más largos, o cualquier criterio que nosotros establezcamos tenga una justificación y un apoyo técnico que diga que lo que estoy haciendo tiene un fundamento. Eso forma parte de la planificación y, por último, lógicamente lo que estamos buscando siempre es minimizar el costo en el mantenimiento. Planificando bien, como hemos repetido, minimizamos el coste y aumentamos el beneficio. Generalmente la planificación pues está basada en saber el valor actualizado neto de nuestras inversiones y, por tanto, aquella actividad que nos produce un coste más bajo y un mayor beneficio es el que normalmente tomamos como referencia para tomar decisiones. Y eso puede estar basado, por ejemplo, en la gestión de riesgos, como decíamos anteriormente. Y ahí tenemos una serie de etapas de nuestros activos que empiezan desde que son nuevos a llevar un mantenimiento hasta que al final tenemos que desmontarlo y cambiarlo por otro, ¿no? Esas son las etapas básicas en las que vamos a tener nuestros activos. Nosotros tenemos que definir muy bien qué financiación vamos a necesitar para alcanzar un rendimiento y tener muy claro que si subimos los estándares necesitamos más dinero. ¿Y dónde está nuestro punto de equilibrio? Pues hay que saber bien, como decíamos antes, cuál es la inversión desde el punto de vista de la administración o de la agencia, como queramos llamarlo, y desde el punto de vista del usuario. Primero establecer ese punto de partida para saber cuál es la opción más rentable y a partir de ahí saber que si los estándares que voy a colocar son esos, en principio me van a provocar un buen coste-beneficio, pero puede ser que no sea capaz de alcanzar ese estándar porque no tenga suficiente dinero para invertir. Por tanto, cada nivel de inversión me va a dar como consecuencia un estándar o un nivel de calidad. Y si no hay fondos suficientes, como decía, pues lo que va a suceder es que con el tiempo el rendimiento del activo va a bajar. Entonces nosotros podemos partir de una condición actual, de un estado de mi red de carreteras, bueno, pues razonablemente bueno, como se puede apreciar en la figura inferior izquierda, y si nosotros no somos capaces de invertir en esa red de carreteras, pues poco a poco lo que se va a producir es un riesgo y una evolución natural que va a provocar que con el tiempo el gasto sea mucho mayor que el que pudiéramos tener con una buena planificación. Esto que les estoy mostrando es un ejercicio real de tener una condición actual de la red de carreteras de Emiratos Árabes hoy y decir en un sistema de gestión de activos que no voy a invertir, inversión cero. Y el coste de la no inversión es esta, que mi patrimonio se va deteriorando con el tiempo hasta llegar que en un plazo de tiempo de 10 años, pues casi el nivel de coste para llevar la red a unos estándares van a ser altísimos. El nivel de condición que yo quiero para mi red de carreteras puede ser sencillo como el que aparece ahí, es decir, yo quiero una condición estable, establezco unos indicadores estables y trato de llegar a esos niveles de calidad, de manera que cuando yo veo que estoy llegando al umbral límite, hago algo para rebajar, para mejorar y luego después continuar otra vez con ese proceso. Puede ser una fórmula, pero también puede haber otras, ¿no? Puede ser que yo establezca unos límites de condición distintos, en el que ese estado de condición pueda variar con el tiempo porque bueno, no tenemos previsto suficiente nivel de inversión y, sin embargo, queremos controlar qué fondos requieren un nivel de otra condición distinta. No tiene por qué ser una condición de ámbito lineal o estable, puede ser una condición
como acaban de ver. De manera que con AI, pues a lo que llegamos es, bueno, a hacerme una pregunta que tiene que ver cuál es el plan de ciclo de vida, ¿no? que me permite cuál es el costo mínimo, ¿no? A mejor índice de estado, sin duda, a mejor coste de mantenimiento. Eso no hay ninguna duda. Aquí, en el proceso, tenemos que partir de la clasificación de los activos, de la información de los activos y del desarrollo de un plan y documentar todo esto perfectamente. Todo lo que dice el manual de gestión de activos es lo que les estoy contando. Ustedes tienen una serie de activos, como pueda ser el caso de la iluminación vial, ¿vale? Y esa iluminación vial, que es una gestión global. O sea, ¿qué es la iluminación? Pues la iluminación está formada por el poste, por el armario de control, por la luminaria, por el báculo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en cada uno de los casos, porque podemos tener distintas clasificaciones. Fíjense ustedes un poco el esquema que yo les pongo ahí en la imagen. En la imagen lo que aparece es que es un ejemplo de un activo que lo llamamos en grupo de iluminación. Y el grupo de iluminación, si lo bajamos de nivel, pues va a estar formada, por ejemplo, por activos que están, por postes que están separados 14 metros o 20 metros, o postes que tienen 20 metros de altura o tienen 16. Y estos postes de luminarias pues están formadas por una serie de lámparas, por una serie de cimentaciones, tienen asociados un cuadro de control, que es el que maneja cuándo se encienden y cuándo se apagan esas luminarias, y todo eso pues estará unido a una subestación eléctrica que normalmente no es objeto de nuestra conservación y mantenimiento, pero ahí está. Tenemos que desarrollar un plan que nos permita mantener y conservar esa iluminación en el tiempo, sabiendo que tenemos esos elementos, sabiendo que las lámparas de vapor de sodio nos duran 20.000 horas o 50.000 horas, lo que sea, y que vamos a tener que sustituirlas sí o sí en un periodo de tiempo. Por tanto, podemos planificar en función de los activos que tenemos cuál va a ser su plan de actuación y cuánto nos va a costar. Para ello, otra vez volvemos a la casilla de salida. Necesitamos tener bien inventariados los activos, necesitamos tener muy claro cómo están, en qué estado están y en cada momento el rendimiento de los activos. Debemos establecer un coste de mantenimiento rutinario. En algunos casos se entiende bastante fácil. Nosotros tenemos, como vamos a ver ahora, un ejemplo que les voy a poner que tiene que ver con pues el mantenimiento y la conservación de una obra de fábrica, un drenaje. Entonces, vamos a establecer un mantenimiento rutinario que va a hacer que la vida útil de esos drenajes pues sean mayores, ¿no? Y al final, tener alternativas de mantenimiento y conservación, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, pues otro activo. Hemos visto la iluminación. Vamos a ver un elemento de drenaje en cuanto a su planificación. Pues tenemos distintos elementos que puedan ser el elemento pontón. No sabía ahí. Cada uno de ellos pues tiene que llevar una inspección. Esa inspección nos va a llevar a cabo a tener un índice de estado y a unas actividades de mantenimiento que normalmente, pues en este caso va a ser la limpieza y que no se llene de arrumbes el interior del pontón. Y ahí pues tendremos distintos pontones en distintos estados y veremos que para distintos estándares de mantenimiento, bueno, pues podrá haber una evolución más o menos clara de cada uno de ellos que nos van a definir cuándo en cada uno de esos activos debemos actuar. Otra vez tenemos activos, condición, más o menos cuál es la evolución, porque tenemos que ir periódicamente revisando cuál es su estado y en función de esa revisión periódica vamos a ver cuándo se van a deteriorar, cuándo se van a dejar de tener un servicio adecuado y por tanto cuándo vamos a tener que actuar, y eso nos va a devolver siempre un nivel de inversión. Cuando nosotros hacemos una planificación siempre tenemos que comparar un poco estos escenarios, y estos escenarios es, oiga, ¿qué pasa si no hago nada? Como yo les decía en la red anterior, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se deteriora el activo y cuánto me va a costar eso desde el punto de vista de pérdida de valor patrimonial, de pérdida financiera? Otro escenario que nos marca también el manual, oye, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer? Lo mínimo para mantener, bueno, en un nivel básico mi gestión de activos. Bueno, pues ahí también definen una serie de inversiones y una serie de actividades. Y luego está el vamos a hacer algo. Y el vamos a hacer algo es un poco más complejo, porque el vamos a hacer algo
nos tiene que derivar en qué algo hago. Nosotros no podemos decir hacer algo como una sola solución. El hacer algo supone analizar varias soluciones y ver cuál de ellas es más rentable. Siempre rentable desde el punto de vista de beneficio. Entonces, hay que analizar varias alternativas, que es normalmente lo que se hace en cualquier sistema de gestión de activos. Bueno, un criterio bastante utilizado en la gestión de activos normalmente es definir cuál es, dentro de nuestras estrategias, aquel que nos da valor actualizado neto más ventajoso para nosotros. Y entonces ahí se ven distintas estrategias y las distintas estrategias va a depender la estrategia que yo considere en función del número de años, por ejemplo, en la que yo quiero planificar la gestión de activos. El manual nos indica que un periodo mínimo para hacer una planificación, uno mínimo, son 5 años. Entre 5 y 10 años es un periodo razonable para hacer una planificación de gestión de activos, pero mínimo 5, ¿no? Y ahí, bueno, se plantean distintas alternativas, distintos escenarios, y aquí lo que tenemos que hacer es evaluar cuál de ellos es más ventajoso desde el punto de vista de minimizar el riesgo, de minimizar el valor actualizado neto, o bien hay modelos mucho más complejos que son análisis multicriterio que tienen en cuenta todos esos factores de una manera u otra. Eso es lo que nos apunta, de alguna forma, el manual de gestión de activos en este capítulo, y que nos hace ver que para planificar las inversiones debemos tener en cuenta todos estos factores y llevar a cabo todos estos temas a través, sin duda, de un sistema de gestión. Así concluye de alguna forma este capítulo. Nos dice, oiga, es que para hacer todo esto es imposible hacerlo si usted no tiene una herramienta que le ayude. Porque como estamos manejando cientos de miles de datos, o tiene usted una herramienta que le ayude y que le permita hacer eso de una forma ágil y más o menos confiable, o va a ser imposible. Y ahí, bueno, resume otra vez al final que todos los elementos para hacer esta planificación bien hecha tienen que estar inventariados, que tiene que haber algoritmos que nos permitan conocer cuál es la evolución de la condición del activo. En el caso de los pavimentos sabemos que hay modelos de evolución, en el caso de los puentes les he dicho que podíamos utilizar modelos probabilísticos, en el caso de otra serie de activos sabemos o podemos establecer el tiempo que nos duran. Estos sistemas nos indica y nos insiste mucho de que tengan herramientas que nos permitan captar los datos y importar los datos de una manera sencilla. Porque si no, el tiempo que se tarda en importar los datos a veces a sistemas de gestión es tan largo y tan costoso que nunca llegamos a tiempo. Te lo insiste en el manual, ¿eh? Y luego después también nos insiste que cualquier sistema de gestión de activos tiene que tener un elemento de geolocalización. O sea, al final, cualquier actividad, cualquier resultado, cualquier información que nosotros podamos obtener, tiene que tener un posicionamiento geográfico y tiene que tener situación en un mapa, en un GIS o como quieran ustedes. Y al fin y al cabo, como no, aunque parezca de perogrullo, pues los sistemas tienen que ofrecer informes, reportes de resultados que tengan pues distintas alternativas. Esas distintas alternativas, por ejemplo, pudieran ser, oiga, el sistema de gestión me tiene que dar un informe anual de los tramos en los que hay que actuar, detallado, o un informe de inversiones por año, o un informe de inversiones por región, etcétera, etcétera, para que nosotros podamos luego después extraer de ese sistema de gestión de activos los informes que nos vayan a permitir dar estos resultados. Básicamente, yo he recortado el tiempo mucho, yo creo que me lo van a agradecer, lo único que me van a permitir que, nada, simplemente les haga una pequeña muestra así muy básica. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan también por aquí? Bien. Entonces, lo que me van a permitir es que les muestre muy rápidamente que cualquier sistema de gestión de activos, pueda ser este que les estoy mostrando, debe tener, pues en cualquier caso, vamos a remitirnos, por ejemplo, a la parte de gestión de activos carretero, lo que son los pavimentos, y en los pavimentos pues lo que tenemos que hacer de alguna manera es establecer esos umbrales o niveles de calidad que pudieran ser o depender
del tipo de red en la que estoy manejándome. Por ejemplo, aquí tengo un ejercicio en el que les muestro que estoy estableciendo un nivel de categoría 1 a carreteras que son tipo A4 con un 40% de pesados. Por ejemplo, carreteras en las que yo detecto que tengo mucho tráfico y en la que yo quiero establecer unos umbrales o unos límites o niveles de calidad que tienen que ver pues, con parámetros muy exigentes. Y poco a poco, si la carretera tiene menor importancia, menor tráfico, puedo ser más laxo en los parámetros y en la calidad, hasta llegar incluso a zonas en las que yo quiero mantener una red que tengo desde autopistas de un alto tránsito y de un alto grado de vehículos pesados a carreteras no pavimentadas. Podría hacer la gestión de la red de una manera conjunta siempre y cuando establezca categorías de carreteras y establezca distintos criterios para las categorías de esas carreteras. Eso me va a permitir pues, hacer un estudio a diferentes años y a obtener unos resultados de ese estudio por tramos y por años. Lo que tiene que darnos cualquier sistema de gestión es, con una división en segmentos de comportamiento homogéneo o en cualquier tipo de segmentos como el que estaban apuntando. Yo no quiero segmentos pequeños, quiero segmentos más grandes porque considero y por mi experiencia son mucho más, son mejores para hacer una buena gestión. Y esto al final me traerá como consecuencia que un sistema de gestión me permita obtener los resultados de las actuaciones que yo tengo que realizar para cada año y para cada tramo, que me explique por qué y que me dé las soluciones. Y si me permiten, les pongo un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de una carretera que, como ven, es un cuerpo de una autopista que tiene 2 carriles en sentido de circulación. Están viendo en la parte superior los 2 primeros carriles y las actuaciones que habría que realizar en el año 2019, lo que habría que hacer en el año 20, que es nada, y en el 21, que tampoco, que no es nada, porque en el año 20, en el año 19, el sistema nos ha propuesto que hay que realizar una serie de actuaciones. ¿Por qué? Porque he tomado datos, le he aplicado mi criterio de umbral de calidad y me dice, no, es que en el año 2019 usted ya tiene fallo, y como tiene fallo ya tiene que actuar. ¿Cuál es el tipo de fallo? Pues miren, el tipo de fallo que me está marcando, según los umbrales que usted había puesto, son del tipo que está fallándole la fricción y le están fallando la capacidad estructural con las deflexiones. Y entonces, en base a eso, un sistema de gestión me tiene que analizar la situación, decir cuál es la solución y cuál es el coste. Y al final pues tendré unos niveles de inversión por años y por tramos que sean la respuesta, en este caso, a la gestión de pavimentos. Lo mismo se tendría que hacer con cualquier otro tipo de activos y si queremos hacer un análisis multicriterio o multiparamétrico de la gestión de activos tengo que mezclar todas ellas y, por ejemplo, para tomar decisiones de cuál hago primero, si arreglar un puente o arreglar un tramo de pavimento, pues emplear, por ejemplo, la gestión de riesgos. Eso es así, a grandes rasgos y a foto general, lo que dice el capítulo 2 del manual de gestión de activos, en el orden en el que yo más o menos les he planteado. Primero, los activos. Segundo, ver su condición. Tercero, analizar el riesgo que va a provocar un fallo de esos activos. Y cuarto, planificar cómo vamos a hacer la gestión de conservación teniendo en cuenta todo lo anterior. Y así, de alguna manera, llegamos a dar una visión global de lo que dice el capítulo 2, espero de una forma razonable. Muchas gracias por su atención.